Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva Vida Astrología, yo soy Pablo, te voy a hablar de Mercurio en casa 5. Si tenés esta ubicación en tu carta, vamos a ver que tu mente es como un gran laboratorio, está lleno de curiosidad, humor, hay una gran necesidad de crear. La casa 5 es una casa muy venusina. De hecho, Venus está en gozo en esa posición y tiene que ver con los hijos, con los romances, con la creatividad, con la capacidad para disfrutar. Todo lo que uno le resulte placentero se encuentra ahí. Y Mercurio no solo es la comunicación, que es la expresión externa, sino que tiene que ver con nuestra lógica interna, ¿no? Entonces, va a hablar de muchos elementos. Es una posición bastante interesante para Mercurio porque lo saca un poco del eje mental tradicional de dato, 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 pensamiento más rígido o metodologías, sino que lo pone en un lugar mucho más artístico. Entonces, ahí hay un pensamiento más creativo, mucho más colorido, tiene otra textura el pensamiento con un Mercurio en casa 5. Esta cualidad distintiva que tiene que ver con la mente creativa, primero que necesita expresarse de una manera distinta. Entonces ahí vamos a ver que encuentra formas nuevas, le gusta dramatizar. Dramatizar me refiero a, es un Mercurio que le va a gustar esto de la dramaturgia o podríamos decir, es más teatral. Es más, no sé si simbólico, pero podría hacerlo. Hay que ver si hay algún aspecto sosteniendo eso, pero un poco más simbólico en su expresión, de una expresión bastante colorida, ¿sí? Entonces van a ver que una idea simple la puede convertir en una historia, en una charla, puede sacarle el jugo a una anécdota, puede contar algo de una forma interesante, puede atrapar a los que están alrededor. A ver, puede tender, hay que ver también que toda la carta exprese lo mismo, tender un poco más a expresarse como si fuera un espectáculo, ¿no? O sea, volvemos al ejemplo de la anécdota, cuenta una anécdota y gesticulan, le ponen voces, hacen gestos, pausas, exageran determinados elementos para generar interés. Entonces todos terminan escuchando esa anécdota, todos terminan interesados en lo que está contando. Suelen tener un estilo muy propio a la hora de expresarse. Bien, entonces es un Mercurio con ocurrencias, tanto para resolver problemas en lo cotidiano y en lo humorístico. Tienen detalles humorísticos interesantes, ¿no? Y por otro lado, la estructura mental podría no ser muy amiga de la forma tradicional de educación. Entonces también vamos a ver que puede que le guste enseñar, le guste siempre estar mostrando como el lado B, una nueva cara o el pensamiento lateral de algo y estar enseñando, ¿no? Entonces, no solo va a destacar por un brillo mental particular. Acá podemos empezar a decir que un Mercurio en casa 5 da una cuestión mercurial particular, o sea, bastante personal. Entonces, no solo hace que el resto disfrute escucharlo, sino que puede usar eso para enseñar, para estar en la cuestión de, bueno, puede ser en el aula, ¿no? Por un lado, este pensamiento que es muy expresivo, podría decir que necesita mostrarse. En esto hay que ver por qué no siempre Mercurio. Recuerden que, a ver, una carta natal es una síntesis de un montón de elementos. Mercurio en una posición determinada y más en una casa da una forma, da una manera de expresarse, pero tiene que estar apoyado por otros elementos, porque a veces es un Mercurio en una posición como esta, muy creativa, pero muy introvertida y da buenos escritores o gente que se dedica al arte más desde otro lado. Ahora, puede dar una persona muy extrovertida y hay que ver toda la carta. Siempre hay que hacer una síntesis. Siempre hay que hacer una síntesis. Si querés hacerte la carta natal, podés fijarte nuevavidastrología.com.ar y ahí podemos ver la síntesis completa de tu carta natal. Entonces,
Mercurio va a ayudar mucho a la imaginación. Entonces, va a ir compartiendo parte de todo su mundo interno, todo su orden interno. Y acá es donde aparece esta cuestión de estilo, ¿no? Las vivencias, o sea, cada persona es una huella digital. Y este Mercurio toma esa huella digital para expresarse. Necesita hablar desde ese lado más personal, ¿no? Y acá es donde pueden darse personas que usen ese Mercurio de una forma artística, así que ver cómo la carta acompaña. Ahora, no necesariamente tenga que usar toda esa capacidad de forma profesional, porque también recordemos que la casa 5 son los hobbies. Entonces, es muy posible que la persona escriba por hobby, actúe por hobby, haga letras de canciones por hobby, inclusive se dedica a la enseñanza por hobby. ¿No? Hay una fuerte necesidad. Hay que ver si ese Mercurio está conectado con la casa 10 o con la casa 6 por el tema trabajo, el tema profesional. Pero en general una casa 5 tiene que ver con los hobbies, ¿no? Alguien con esta posición es muy posible, ¿no? Si tienes esta posición es muy posible que te dé por hacer cosas en redes sociales, un Mercurio más extrovertido, inventar juegos, jugar con tus hijos muchísimo, entender a los niños, entender a los jóvenes, ¿no? Eh, a ver, la imaginación no tiene límites y esta es una posición bastante artística, entonces en general tiene esa tendencia. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de temas justo acá? Enganchamos niños, enseñanza. Mercurio puede dar una gran habilidad para comunicarse con niños, en general, o con jóvenes, ¿sí? Pero muy jóvenes, ni siquiera podríamos decir preadolescentes, o sea, niña, esa edad. Tiene una gran capacidad para entender y manejarse. ¿Por qué? Porque en general en esa edad también los preadolescentes, los niños, vamos a ponerle un parámetro, entre los 7 y los 13, tienen una gran plasticidad intelectual los chicos. Tienen una gran capacidad de pensamiento paralelo, de pensar, como dicen, out of the box, ¿no? Fuera de la caja. Entonces, tiene una visión del mundo, ¿viste? Cuando dicen, oh, sí, porque los chicos son como esponjas. Tienen una capacidad de mirar las cosas desde otro lado. Y el único que puede, ¿por qué? Por esta capacidad de estar como fuera de la estructura o sobrevolando la estructura sin estar estructurado, es este Mercurio en casa 5. Entonces, es posible que si ejerce la docencia, porque la carta se lo permite, son esos docentes que enseñan con humor, que dan ejemplos divertidos, que hacen clases fuera de lo común, que empiezan a inventar cosas, trabajos prácticos ingeniosos, o sea, empieza a usar esa cualidad artística o creativa en ese ámbito. ¿Sí? Y en el caso de ser madre o padre, también obviamente es en la época donde más van a conectar con sus hijos. ¿Por qué? Y porque hay una conexión mercurial con esa capacidad natural que tienen los chicos en esa edad. Cuando hablamos de chicos entre 7 y 13, para poner un parámetro, es una edad donde la plasticidad mercurial, no importa dónde lo tenga, tienen plasticidad. Obviamente, hay Mercurio por naturaleza tiende a la rigidez, pero en esa edad tiene más plasticidad. Ese mismo Mercurio, supónganse. A ver, un Mercurio en Capricornio, en casa 10 o podemos poner otra casa, en casa 6 con algún aspecto que lo tense, es un Mercurio que naturalmente va a ser más rígido, más estructural, que va a pensar las cosas bien basado en las leyes y no quiere que ninguna ley salga de su pensamiento. Pero a esa edad tiene por ahí la posibilidad de mover o más plasticidad. A lo largo de la vida eso se va a ir poniendo cada vez más tenso, ¿no? O más rígido. Entonces, a eso me refiero. Los chicos de esa edad tienen una capacidad de ver el mundo con los ojos de la persona que lo ve por primera vez. Entonces, y tienen la sorpresa, las ganas de entender eso que pasa, que les permite una volatilidad intelectual mucho mayor. Por otro lado, Casa 5, si lo vemos como el tema romántico, como a ver, los amores, los noviazgos, los amantes. Acá vemos que la gran capacidad de seducción que tiene este Mercurio en 5 tiene que ver con el habla, tiene que ver con la simpatía, tiene que ver con entrarle al otro desde otro lado.
del humor, de sacarle una sonrisa. Inclusive podríamos decir que es una persona que le gusta estar con alguien con cierto ingenio. ¿Por qué? Y porque así como le gusta sacar una sonrisa en el otro, también va a buscar que le saquen una sonrisa a él. O sea, esta cuestión del humor, el chiste, esta cuestión jocosa constante, es muy probable que esté en la parte de la seducción, el ida y vuelta, ¿no? Entonces, pueden encontrar la vuelta para decir frases encantadoras, para entrar con la palabra. Recordemos esto, en lo que es afectivo Mercurio en 5 necesita un poco de estimulación mental, ¿sí? Es un Mercurio que, por estar en una casa que tiene que ver con las cuestiones de amor, y necesita un intercambio. Es distinto al intercambio de casa 7, después lo veremos, Mercurio en casa 7, que es un intercambio más bien más interesado en el dato, podríamos decir, o más interesado en la charla en sí. Mercurio en casa 5 le gusta el intercambio, le gusta la diversión, le gusta el poder tratar ideas abiertamente y que el otro esté dispuesto a escucharlos, por ejemplo, ¿no? Si se apaga este intercambio o supónganse, ¿no? A ver, o suponete están dos personas que salen hace un tiempo, hace un par de años que están saliendo, uno de los dos tiene Mercurio en casa 5 y el otro es el que siempre se reía de sus chistes o era compinche, hasta que en un momento, por alguna razón de la vida, ya le dejaron de causar gracia a esos chistes, deja de ser compinche en ese humor. Es muy posible que este Mercurio en casa 5 pierda el vínculo. Y ahí la relación se va en picada, se apaga. ¿Por qué? Y porque ese vínculo es muy importante para este Mercurio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hablamos justamente del punto de el talento artístico o el talento creativo de este Mercurio? Podríamos decir que todo esto, inclusive usándolo para un hobby o para lo profesional, hay que ver la totalidad de la carta. Acá estamos tomando solo Mercurio en casa 5, no estamos tomando más nada, no estamos tomando signo ni el resto de los planetas, estamos muy, muy escuetos lo que estoy haciendo, ¿no? ¿En qué sentido? Es un recorte didáctico. Entonces, y de paso, pone like, comenta, suscríbete, todos los botoncitos que hay alrededor del video, tócalos todos y si querés compartirlo, si conoces a alguien con un Mercurio similar a este o que le puede interesar el video, manda el video. Entonces vamos a ver dónde puede utilizar esta energía, o sea, un Mercurio en 5 y escribir, hablar, letras de canciones, guiones, dramaturgia, puede crear personajes. Si hay algo que lo acompaña, puede estar en tema diseño o diseñar cosas por naturaleza o por gusto, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá hay muchas formas en que Mercurio puede encontrar su forma, qué sé yo, haciendo monólogos stand-up, ¿no? Puede encontrar la forma de canalizarse, crear contenido por diversión, ¿no? Es una energía que pide esto, entonces hay que encontrar la manera de canalizar esa energía. En el fondo, el arte para Mercurio en 5 no es solo una cuestión estética, es su forma de pensar, su forma de expresarse, su forma de ver el mundo y su forma de, en parte, ordenar el mundo, esa lógica dentro suyo. Entonces va a haber cosas que están por ahí no a simple vista. ¿Por qué? Porque eh, ve algo, esa cuestión del cómico, ¿no? O sea, de ver lo que está fuera de lugar. Entonces, cada creación o cada idea que le surge se vuelve una imagen en su cabeza. ¿Podríamos decir que piensa en imágenes? Sí. Sí, siendo una casa de Venus, yo creo que es un Mercurio de los que, viéndolo en todas las casas, del que más podría pensar en imágenes. Por eso es tan afín a lo que es teatral o a desplegar una forma de contar las cosas, de expresarse muy distinta. Ahora, también tiene sus desafíos, sus sombras. Primero, necesita mucha atención de parte de la gente que lo rodee. Y sí, es un Mercurio que necesita rating, podríamos decir. Y si sus ideas no son escuchadas, la verdad es que puede llegar a generar cierta incomodidad, frustración o ya una negación a expresarse, ¿no?
tiene esta tendencia a que toda pequeña cosa que le pase puede ser una gran anécdota. A ver, una discusión menor, una llamada por teléfono, un ir de compras y que le pase algo puede transformarse en una gran anécdota, ¿sí? Entonces, es como que dramatiza todo. Ahí es donde, bueno, por ahí hay que ver también qué aspectos o qué elementos de la carta empujan y ver por ahí puede tender a ser muy exagerado. Y eso a veces incomodar. ¿Por qué? Y por la persona exagerada no es creíble en muchas situaciones. Entonces, puede ser que, uy, siento como que miente, la gente siente como que, uy, me está mintiendo, pero la exageración es agrandar hechos reales, ¿no? Es como las biopics, o sea, las películas, basadas en hechos reales, sí, pero está todo libretado para que sea divertido, porque si vas a la realidad cruda y concreta, es un plomo. Entonces, esto de volver todo una novela hace que a veces se pierda la credibilidad, la gente deje de creerte porque sí, bueno todo tan exagerado. Y el otro riesgo que se corre, que en realidad es un riesgo bien mercurial, es un riesgo que siempre tiene Mercurio encima, es la dispersión. Mercurio siempre tiene esta cosa de empiezo mucho, no termino nada, se me ocurrió una cosa, ni siquiera la empecé. O sea, es como podríamos decir que es un gran canalizador de ideas. Entonces, se me ocurrió una idea, uy, qué bueno, que voy a escribir un cuento sobre esto. Escribió media carilla y el cuento nunca lo terminó. Y se le ocurrió otra cosa en el camino. A ver, ¿es un problema de dispersión? Si es por hobby que uno hace todo, no, no creo que sea un problema, porque bueno, lo hago porque tengo tiempo, tengo ganas, empiezo a escribir esto, me gustó o no me gustó, si total no voy a hacer nada con eso más que canalizar esta energía que me sale sola. Ahora, si quiero hacer algo, tengo que canalizar ese mercurio y a veces elegir un proyecto que realmente sea viable o que realmente tenga sentido, es lo que uno tiene que buscar. Es una mente con mucha inspiración, o sea, constante, ¿eh? Es esto que decía, va a hacer una compra, vuelve y tiene una anécdota. Es inspiración constante. Todo es inspiración, todo es arte, todo es una novela, todo. ¿Por qué? Porque piensa en imágenes, piensa de otra manera, tiene un pensamiento paralelo muy marcado. Entonces, es un pensamiento que trae humor, puede traer enseñanza, es muy artístico. Entonces, en un punto, es una posición que podría ser inspiradora para otros, es divertida. Hoy es como que el tema del humor es muy importante para poder llevar adelante cualquier cosa. Y esto de poder plantear algo desde un pensamiento nuevo, una mirada nueva, trae luz, podríamos decir que iluminan. Por eso el tema de la docencia puede serles muy, o pueden ser docentes muy interesantes, porque inspira, no solo enseña. Después, si estamos hablando de que, bueno, se dedica al arte, puede ver la vida de otra manera. Entonces, eso puede también inspirar a ver las cosas desde un punto de vista más interesante, desde un lado mucho más humano, desde un lado mucho más con una sensibilidad particular. Y en cuanto a los hijos, van a tener una unión, un disfrute, ¿sí? Desde el pensar, desde la creación conjunta, que les va a funcionar bien. Entonces, si es un Mercurio que está en armonía, a ver, es un puente. Mercurio es un puente entre el intelecto, entre los sentimientos, es un puente a muchas cosas. En síntesis, a ver, Mercurio nos habla de una mente que necesita expresarse de una manera muy definida, con otro brillo, con humor. Entonces, utilícenla, sean el maestro alegre, el contador de historias, el creador, el cuentista, el monologuista, úsenla para todo eso. ¿Sí? Todo esto es, a ver, tenemos que recordar que es una posición que al ser una casa donde Venus está en gozo, es una casa muy venusina, puede conectar, es uno de los lugares donde se puede conectar esta cuestión del intelecto con los sentimientos. ¿Sí? Y de ahí sale el pensar en imágenes y trabajar en imágenes. Así que les mando un enorme abrazo. Recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Así que compartan, campanita,
síganme y si quieren pueden ver cursos, consultoría, todo, www.nuevavidastrología.com.ar. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.